Estimados participantes, bienvenidos al Diplomado de Propiedad Intelectual. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Luis Díez Canseco y nos va a exponer el tema de introducción a la propiedad intelectual. El doctor Luis Díez Canseco es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Fue quien hace más de 40 años introdujo el derecho de la competencia en el Perú y en la mayoría de los países de América Latina. Ha sido presidente y magistrado del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, así como funcionario internacional en la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Del mismo modo, ha sido coordinador general del programa de competitividad del Banco Mundial en la presidencia del Consejo de Ministros, así como vocal de la Sala de Defensa de la Competencia del IDECOPI. Finalmente, es integrante de la lista de árbitros para presidir tribunales para solución de controversias de la Unión Europea y presidente del Comité de Competencia de la Asociación Interamericana de la Propiedad Intelectual, ACIPI. Estimado doctor Luis Díaz Canseco, en nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este diplomado de propiedad intelectual. Estamos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchísimas gracias. Bueno, en primer lugar, me siento muy honrado de que me hayan invitado para dictar esta clase inaugural de un diplomado sobre propiedad intelectual, la cual, confieso, me ha costado mucho prepararla, porque por una parte, este, tengo que hablar de todo lo que se va a hablar en las próximas semanas para introducirlos en esta importante área del derecho. Pero por otro lado, obviamente tengo que hacerlo de tal manera que entiendan los principios básicos del derecho de la propiedad intelectual para que estén en capacidad ya de entender los temas específicos que van a tener en todas estas sesiones, que van a ser bastantes. Entonces, en ese sentido, eh, para los que saben, pido disculpas porque va a ser genérico, pero para los que no han tenido experiencia en propiedad intelectual o es muy pequeña, creo que va a ser eh, una buena forma de incorporarse a esta área del derecho y para los que ya saben, pues una suerte de repaso, con algunas ideas particulares que les voy a trasladar. Por ejemplo, voy a hablar de un tema bien interesante que es el de las especialidades tradicionales garantizadas, que es un tema que no está dentro del marco del diplomado, pero tengo esta obligación ética de trasladarles toda la temática que yo estimo importante desde mi perspectiva. Así que, en segundo lugar, quiero agradecer obviamente a todos ustedes, porque este diplomado está programado para tenerlo los días eh, martes y miércoles, si no me equivoco, las próximas semanas, a partir de las 6 de la tarde de Lima, y no a esta hora. Pero claro, yo estoy en este momento en Madrid y ya para mí son las 8 de la noche. Y claro, iba a ser bastante problemático para mí dictar una clase a las 2 de la mañana. Entonces, agradezco la buena disposición de Bill Lawyer de haber permitido que adelante mi hora de sesión, lo cual también tiene una ventaja, ¿no? Que vamos a poder extendernos el tiempo que quieran y vamos a poder tener la oportunidad de intercambiar ideas y hacer todas las preguntas ustedes y yo absolverlas en la medida de lo posible que sea del caso. Yo voy a dar una exposición, como les digo, bastante estructurada y al final de cada una de las sesiones, que son en total, yo voy a decir si hay alguna pregunta. Entonces, en ese sentido, yo les voy a pedir que ni bien lo hagan, que pongan su cámara y que la gente de Biloil esté atenta para decirme que hay una pregunta, la persona pone su cámara, me hace la pregunta y la absuelvo y pasamos al siguiente tema. Así que la idea es que cada etapa nos permita ir entendiendo qué cosa es cada cosa, de tal manera que no queden cabos sueltos, porque es muy importante que tengamos la lógica del derecho a la propiedad intelectual para poder entender más adelante por qué las normas son como son. Entonces, sin más,
y agradeciendo una vez más a Bill Oyer por la invitación, voy a compartir pantalla. Quiero saber si ya lo estoy haciendo o no. Aún no, doctor. Ahora sí, ¿no? Ahora sí, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Un segundo. Bueno, entonces, comenzamos. Listo. Entonces, comencemos con el derecho a la propiedad intelectual. El índice es, el derecho a la propiedad intelectual tiene una característica muy particular. Es un derecho registral. ¿Por qué razón? Porque salvo el tema de derechos de autor, en el cual el registro es opcional, todas las otras áreas del derecho a la propiedad intelectual están sustentadas en un sistema registral. O sea, existe el derecho a partir del momento en que está registrado ese derecho. Y esto es un concepto que tenemos que tener en la cabeza siempre. El derecho de propiedad intelectual es un derecho que a través del registro se constituye el derecho o tiene un sistema constitutivo de derecho sobre la base del registro. Y esto es muy importante. Y ergo tenemos que nosotros incorporar o comenzar este análisis desde esta perspectiva, ¿no? Porque básicamente quienes llevan a cabo actividades de propiedad intelectual lo hacen, ¿cómo se llama? A través de empresas. Eh, o eventualmente, si no son empresas constituidas formalmente, actúan como empresarios, ¿no? O sea, finalmente son marcas, son patentes, son denominaciones de origen que están vinculadas siempre con la actividad empresarial. Entonces, el registro como constitutivo de derecho y la empresa como el titular usual en un 99% de los derechos, son los actores principales en toda esta disciplina jurídica. Ese es el primer concepto que quería trasladarles. Y el segundo es que la propiedad intelectual es un bien de algún tipo, y ya viene todo este debate sobre qué tipo de bienes son, y quiero desde ahora decir que son los bienes inmateriales. O sea, uno no es titular del libro, yo soy dueño de un libro, pero cuando compro un libro, lo que estoy haciendo es, además de tener el libro que es un bien material, el libro, yo soy también, estoy siendo autorizado a leer lo que ese papel tiene impreso. Cuando uno ve una película, no es que yo sea dueño de la película, yo gozo de una autorización para ver la película, que es un goce inmaterial. Cuando hay un derecho sobre una marca, yo no soy titular del derecho de la marca o del producto con la marca, sino soy el derecho, soy el titular del derecho a usar una marca en un producto particular y así sucesivamente. Entonces, desde ya hay que hacer referencia a que es un sistema registral constitutivo de derecho en un 99% de posibilidades. ¿Ok? En segundo lugar, que está vinculado a la actividad empresarial, porque finalmente siempre esto está asociado con el negocio. En teoría, los derechos de autor no, porque es para proteger la creatividad espiritual, los libros, la literatura, la fotografía, la música, pero seamos honestos, todo eso se hace, se tutela, porque sobre la base de esta creación espiritual, las personas tienen una forma de vida y ganan dinero. Ese es el primer concepto, o los dos primeros, registral, constitutivo de derecho, empresarial, porque es para hacer actividad económica, y en segundo lugar, son bienes de tipo inmaterial. Y eso resume de alguna manera lo que es la propiedad intelectual. Entonces, vamos a tener 9 capítulos en el cual vamos a ir avanzando sobre este tema. Entonces, dicho esto,
vamos a comenzar con el repaso de derecho registral como algunas conceptos, ¿no? Eh, el, algo de historia, ¿no? El, el derecho registral siempre está vinculado desde el día uno con la escritura. Parece mentira, pero la escritura no comenzó para escribir poemas, ni cuentos, ni para escribir literatura o contar historias. Normalmente la escritura comenzó como un sistema contable, ¿no? Para poder saber cuántas vacas eran de propiedad de un campesino en Mesopotamia, o cuántos soldados tenían los ejércitos de los faraones, y así eh, sucesivamente. Entonces, esto servía básicamente ¿para qué? Para registrar transacciones, ¿no? La contabilidad de los comerciantes y del propio Estado, y esto fue avanzando. Cuando ya la escritura se sofisticó un poquito más, hacia los contratos, posteriormente pasó ya a todo el tema sucesorio. Digamos que estos son los orígenes del derecho. ¿Y qué es lo que pasaba? Ah, Era muy importante pues que los contratos tuvieran fecha cierta, que los contratos tuvieran una duración, y que hubiera eh, un rastro o un registro de qué cosa es lo que realmente se había pactado. Y obviamente en una segunda etapa, y esto pasa en el derecho romano, siempre pues había la posibilidad de dejar en herencia cierto tipo de bienes a uno de sus hijos, o otros bienes a otro de sus hijos, o desheredarlos. En fin, ya cada país tendrá sus estructuras. Entonces, claro, pero había que dejar claro dónde y cómo es que esta información quedaba de alguna manera registrada. Y fíjense ustedes, el registro de los contratos, de las sucesiones, de los deseos de los ciudadanos, eran de tal gravedad e importancia que los locales donde esa información era guardada, que era protegida por las famosas vestales, eran lugares sagrados. O sea, cualquier persona, discúlpeme si estornudo, pero es que estoy muy resfriado. Si cualquier persona se atrevía a ingresar a los sitios donde se guardaban los contratos, los testimonios, los acuerdos, y donde se dejaban las voluntades testamentarias, era un gravísimo delito. Y por eso es que las vestales, que eran estas vírgenes, que eran intocables, eran las propietarias, porque de la misma manera que las vestales eran las titulares y propietarias de la guardianía de estos contratos, ingresar a ese local no es solamente violentar los contratos y las decisiones testamentarias, sino también era violentar de alguna manera las vestales, ¿no? ¿Y porque qué es lo que se esperaba? Pues la prueba de la existencia de una voluntad, de un derecho, principalmente de propiedad, y como les decía, en esa época el registro era constitutivo de esos derechos. El contrato existía a partir del momento en que era registrado y guardado y firmado y guardado en estos depósitos donde estaban los vestales, ¿no? ¿Y cuál era la finalidad última? Bueno, como ahora, ¿no? La seguridad jurídica, primero, se tenía seguridad jurídica sobre estas transacciones, y la oponibilidad. Oye, que a mí me ha dicho que me han dejado la herencia en mi casa. No, 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 no. Acá está en el papelito, ¿no? Y eso es lo que importaba, ¿no? Y así, digamos, fue a lo largo de miles de años. Y, y el derecho se fue avanzando, pero siempre por la vía del documento registral. Y, aló, Ese, donde dice se alquila, sí. le voy a agradecer por No, favor a esta persona que apague su micro. Alguien está interfiriendo. Gracias. Este, y todo esto va avanzando, se va conformando, y estudiaron en las universidades hasta que llega la famosa Revolución Francesa, que cambia todos los esquemas. Ahí se comienza ya una verdadera codificación del derecho, el derecho continental, y claro, y todos estos principios de libertad, etcétera, etcétera, y promueve la revolución industrial, ¿no? Donde ya se da una
explosión de las transacciones comerciales. Y claro, en ese periodo de explosión de transacciones comerciales que fue después de la Revolución Francesa, la famosa Revolución Industrial, hay claramente una expansión de bienes materiales, o sea, comienzan a aumentar una gran cantidad de bienes, se masifica la producción, y claro, ahí aparece la necesidad de proteger aquellos símbolos mediante los cuales se materializaban este tipo de bienes para evitar que se confundiera el bien uno con el otro. Antes, durante el sistema medieval y antes de la Revolución Francesa, todo se hacía a través de gremios, ¿no? Eran los gremios los que decían los precios de los productos, los gremios los que decían la calidad de los productos, los gremios los que decían cuánto producía cada uno de los agremiados. Pero cuando con la Revolución Francesa se rompen los gremios, entonces ya cada persona es libre de poder llevar a cabo la actividad económica que considere oportuna, entonces viene esta explosión de la actividad empresarial y claro, ocurre la necesidad de distinguirse. Sin duda, ya existían las patentes desde antes con el Estatuto de la Reina Ana, ya existían los derechos de autor, pero era una cosa, digamos, bastante precaria, ¿no? No era un sistema como se perfecciona en el siglo XIX con la Revolución Industrial, ¿no? Y como les decía, esto supone la expansión de los bienes materiales e inmateriales y lleva que en 1883 se suscriba el primer gran tratado internacional en materia de propiedad industrial, que es el Convenio de París, seguido muy pocos años después por el Convenio de Berna de 1886, que habla de la protección de las obras literarias y artísticas. Esto fue avanzando con los años, perfeccionándose el sistema y, digamos, en el año 58, y esto ha sido mejorado en el año 2015, se suscribe el arreglo de Lisboa sobre protección de las denominaciones de origen y su registro internacional, y el convenio del UPOV de 1961, modificado en el 91, sobre protección de obtenciones vegetales. O sea, digamos que estas son normas matrices que se van dando a nivel registral, y claro, y estas básicamente cubren todos los grandes temas vinculados a la propiedad intelectual de la actualidad a nivel internacional. Entonces ahora vamos a hablar algunas generalidades sobre los sistemas registrales. Ya les habíamos dicho, supone siempre que el registro parte por un concepto de registro mercantil como constitutivo de derechos, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Formaliza las empresas y las actuaciones. Obviamente la marca es una forma que sigue a esta formalización empresarial y sus actuaciones, ¿no? Dota de seguridad jurídica el tráfico económico y mercantil y genera oponibilidad. Es lo que ocurre también con las marcas, las patentes, los diseños industriales, etcétera, etcétera, ¿no? Hay un control de legalidad que el registro también valida en los contenidos de los actos societarios, valida los contratos societarios y valida las capacidades de los representantes. Y finalmente, ¿qué es lo que hace? Determina la propiedad. Bueno, eso es lo que ocurre con la propiedad intelectual. En la mayoría de los casos, el registro determina quién es el titular o propietario, ¿no? Y esto lo hace quién, un funcionario público, que en este caso es el INDECOPI, que registra, califique y controla la legalidad de los documentos, tal como ocurre con todo el sistema de propiedad intelectual, ¿no? Existen los intermediarios y los facilitadores de los actos societarios, que son los que es el caso del notario público, del consulado, de las embajadas, y en este caso, la propia autoridad, en el caso de marcas, que da fe de la autenticidad de esos documentos, ¿no? Claro, el registro mercantil tiene en líneas generales, a nivel internacional, es una gran atribución, ¿no? Que es eh, reconocer las denominaciones de estas sociedades. Entonces, como verán, el sistema registral general que todos hemos estudiado en la universidad, de alguna manera, con sus particularidades hacia el derecho de la propiedad intelectual. ¿Cómo se clasifican? Los bienes en general. Bueno, inmateriales, ¿no? Que son los bienes muebles,
que son las creaciones físicas que pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya lo hemos visto, según unas teorías, los muebles, las esculturas, las pinturas, la vajilla, por ejemplo, y los bienes inmuebles, que son las creaciones que no se pueden trasladar de un lugar a otro, por ejemplo, un edificio, una casa, los monumentos, una torre de transmisión eléctrica, las instalaciones portuarias, en fin, los terrenos. Esos son los materiales. Y los bienes inmateriales son las creaciones asociadas con la actividad humana o las creaciones espirituales y que poseen un valor histórico o cultural particular, para el caso de los derechos de autor. Ahora ocurre una cosa muy interesante. La transmisión de los bienes muebles es de una persona a otra y basta la posesión para que se acredite la titularidad, pero la propiedad industrial no basta la posesión para que uno pueda decir que es el titular de una marca. Entonces, ocurre una cosa bien interesante, que es la propiedad intelectual resulta ser un bien inmaterial, ¿acá? Porque no lo puedes tocar, asociada con la creatividad humana y las creaciones intelectuales, pero que tiene una característica de bien inmueble, con lo cual es un inmaterial inmueble. Una situación bastante interesante que tomar en consideración, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Cuál es el patrimonio empresarial? Ya lo habíamos dicho, lo que tienen las empresas, los bienes muebles y inmuebles, que son divisibles o indivisibles, son registrables y no registrables, que poseen las personas naturales o jurídicas y que les permite adentrarse en el tráfico económico. Y esto son básicamente las marcas, ¿no? Son las patentes, son los modelos de utilidad, son los diseños industriales. Pero también existe un patrimonio cultural que en algunos casos es el patrimonio inmobiliario, las tradiciones y expresiones orales, los conocimientos técnicos, las expresiones artísticas, las costumbres, la cultura, la tradición de la sociedad, y que supone, por UNESCO, la obligación de preservar su identidad. Entonces, una vez más, la propiedad intelectual es un poco patrimonio empresarial, pero también es patrimonio cultural. Entonces, una vez más, encaja dentro del sistema patrimonial empresarial y del patrimonio cultural, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, nos encontramos una vez más que es un bien inmaterial de tipo inmueble, que es empresarial y que es también, a su vez, cultural. Y otra forma de manejar la clasificación es en la propiedad tangible, la que se puede tocar, que obviamente no es el caso de la propiedad intelectual, y la propiedad intelectual que es intangible, ¿no? Que son las creaciones de la mente. Y la propiedad intelectual tiene dos grandes áreas. Y aquí tenemos que explicarlo, ¿no? Hay la propiedad industrial, que son las marcas, las patentes, los diseños industriales, etcétera, etcétera, y los derechos de autor o de los intérpretes. O sea, es la creación del autor, Mario Vargas Llosa, cuando escribe una novela, o de una gran cantante que compone una canción o que la interpreta también, ¿no? Entonces tiene un derecho como autora, pero también tiene un derecho como intérprete de su propia obra. Entonces, la propiedad intelectual termina siendo un bien intangible, ¿ok? Asociado con las creaciones de la mente, que es de tipo registral, pero que también se asimila a los bienes inmuebles y que se divide en dos grandes tipos, propiedad industrial y derecho de autor. En algunos países, ¿ya? No es el caso del Perú, dicen que existe la propiedad industrial, acá, que está vinculada a las actividades industriales, y la propiedad intelectual, que está vinculada a los derechos de autor y los intérpretes. Por ejemplo, es el caso español, ¿no? Cuando en España se dice propiedad intelectual, entonces estamos hablando de lo que en Perú y en muchísimos países se considera como propiedad de derechos de autor. Pero, digamos, esto ya ha sido de alguna manera consolidado a través de la existencia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que claramente ha dicho que la propiedad intelectual está compuesta por dos grandes áreas, la propiedad industrial y los derechos de autor. Convenio de París, Convenio de Berna. Pero a esto, con los años, se han ido agregando otro tipo de propiedades intelectuales.
por ejemplo, las variedades vegetales, por ejemplo, las denominaciones de origen. Ahora se está debatiendo si las marcas país son parte de la propiedad intelectual o no lo son. Y hace muy poco tiempo se han creado una nueva categoría, que es lo que se conoce como las especialidades tradicionales garantizadas, que es una suerte de denominación de origen, que tiene por objeto proteger las recetas de cocina tradicionales, la culinaria. Ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, como verán, esto ha ido avanzando de a poco. Entonces, hoy día o en un futuro se va a hablar de la propiedad intelectual que tiene la propiedad industrial, a los derechos de autor, a las denominaciones de origen, también, y a las indicaciones de procedencia, que tiene a la marca país, que es un tema que el Perú está impulsando, y también tiene al tema de las tradicionales garantizadas, sobre lo cual ya vamos a hablar al final. Bueno, veamos el marco constitucional peruano. Ya estamos terminando con toda la parte histórica. ¿Y qué dice la Constitución del Perú en su artículo 2, numeral 8? De los derechos de la persona. Entonces dice que toda la persona tiene derecho a la libertad de creación intelectual, ¿acá? Artística, técnica y científica, así como la propiedad de dichas creaciones y su producto. O sea, tú tienes la posibilidad de crear intelectualmente, artísticamente, técnicamente, científicamente, pero al haber creado, la Constitución dice, tú además eres propietario de esas creaciones. Y además, tú puedes ser propietario del producto de esas creaciones, ¿no? Y, cosa curiosa, así, a punto seguido, dice que el Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. Entonces, claro, aquí lo que está, a mí me parece mal técnicamente, es que asocia la propiedad intelectual solamente con la cultura y el desarrollo y la difusión, cuando ese es un derecho fundamental de las personas, la cultura, el, eh, su desarrollo y la difusión de la cultura. Esto es un derecho de la persona. Y más bien este artículo debería estar, como lo estuvo en una constitución anterior, no en el capítulo de los derechos fundamentales de la persona, que ya sabemos que se extienden a las empresas también, debería estar en el capítulo vinculado a los derechos económicos, el capítulo donde está libre competencia, etcétera, 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 ¿no? Este es el primer concepto que tenemos que tener. Pero finalmente, lo que sí queda claro es que la Constitución del Perú, como también lo hacen muchas constituciones del mundo, incorpora y protege a la propiedad intelectual, a su propiedad y obviamente al producto de esa creación. Otro elemento importante que tenemos que tener en consideración es que el marco internacional o el marco de propiedad intelectual tiene su origen o su sustento no solamente en este artículo, sino que hay normas supranacionales a las constitucionales, que es la normativa que está incorporada en el caso peruano dentro de lo que es la Comunidad Andina de Naciones, o la CAN, ¿ya? Y que la interpretación de la norma finalmente no la da la Corte Suprema de Justicia y llegado el caso, el Tribunal Constitucional, sino que la daría, y lo hace, es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Entonces el Perú, para los efectos de interpretar los derechos de propiedad intelectual en todas sus facetas, no es la Corte Suprema de Perú, ni es el Tribunal Constitucional peruano, sino que es el Tribunal Andino de Justicia. Entonces acá hay una situación muy graciosa, ¿no? Porque si alguna vez hubiera una controversia sobre el artículo 2, numeral 8 de la Constitución, acá quien debería de dirimir sobre los alcances de este artículo sería, obviamente, el Tribunal Constitucional sobre la base de las indicaciones que el Tribunal Andino de Justicia le hubiera dado en un caso concreto. Esto lo podemos tocar en algún día en una clase especial, que es el tema de las interpretaciones prejudiciales de la comunidad andina. Entonces, dicho todo esto, vamos a comenzar con el más fácil de los derechos de propiedad intelectual. Les había dicho, propiedad intelectual tiene dos grandes áreas, derecho de autor y la segunda gran área histórica es la propiedad industrial. Vamos a comenzar con los derechos de autor.
Pero antes de pasar a eso, quisiera saber si es que hay alguna pregunta por parte de ustedes, si les ha quedado claro la explicación del... Señores de B-Lawyer, ¿no hay ninguna pregunta? Aparentemente no hay. Entonces, entendemos ahora lo primero, derechos de autor, la primera parte. Vamos a comenzar con la normativa. Esta presentación se las voy a pasar, o sea que no se preocupen, no hace falta que tomen nota, pero el contexto normativo peruano en materia de propiedad intelectual básico, ¿ya? Para los derechos de autor y conexos son, vamos a explicarlo, los de autor son los derechos que tiene el autor de la creación intelectual, ¿ya? Cantante que, o perdón, un compositor que, Chabuca Granda, que compone La Flor de la Canela. Y ella tiene derecho de autor sobre La Flor de la Canela. Pero a su vez, tiene un derecho conexo, que es que ella, además de haberla compuesto, la ha cantado. Y al haber cantado su propia canción, ¿cómo se llama? Ella le ha dado una impronta particular. Y su interpretación, la manera como ella ha cantado La Flor de la Canela, le da un valor agregado a su creación intelectual. Y eso ocurre con todo. ¿Ya? Entonces, vamos. ¿Cuál es la normativa aplicable? Acá está la decisión 351 de la Comunidad Andina, que se denomina Régimen Común sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos, que promulgada esta decisión en 1993, es una norma supranacional. ¿Ya? Ergo, todas las controversias que existen en ese contexto tienen que ser resueltos por el Tribunal Andino de Justicia vía interpretación prejudicial. Está complementada por una norma de menor importancia, pero que tuvo mucha importancia durante muchísimos años, que es el Decreto Legislativo 822, que es la ley sobre derecho de autor, ¿tá? Que existe, pero que no puede entrar en contradicción con lo dicho en la decisión 351. O sea, digamos, el Decreto Legislativo 822 viene a ser una suerte de reglamento de la decisión 351. ¿Ok? Después existe la ley 28131, que es la que establece los derechos de los artistas e intérpretes, o sea, como Chabuca Granda cantaba La Flor de la Canela, que es una ley del año 2003, y obviamente todo esto tiene su origen o su parámetro normativo internacional, el Convenio de Berna de 1886, con varias modificaciones, obviamente, varias enmiendas, que habla sobre la protección de las obras literarias y artísticas. Y, por supuesto, hay otros tratados, el Tratado de UNESCO, el Tratado sobre derechos de los intérpretes y artistas, el tratado que crea el anexo sobre los derechos de propiedad intelectual para el comercio, que es el Acuerdo de Marrakech o el Tratado de la OMC. O sea, hay un grupo de normas también que nutren este derecho, pero básicamente de estas cuatro disposiciones a las cuales he dado referencia son el núcleo normativo peruano en esta materia. ¿Ok? ¿Y cuáles son los derechos de autor y los conexos? Entonces comencemos con este pequeño ejemplo. La propiedad intelectual, los derechos de autor y conexos específicamente nos acompañan a nosotros desde que nos levantamos. Y desde que nos acostamos. Vamos a comenzar con acostarnos. Normalmente, ¿qué hacemos cuando nos acostamos? Escuchamos un poco de música, derechos de autor. O estamos viendo una película en alguno de los sistemas de streaming o en algún canal de televisión, derechos de autor. Y los que no ven televisión y están jugando con su computadora o con su teléfono móvil, hay montones de información en el TikTok, en el Instagram, en el Facebook, en todos los juegos, en fin, que son derechos de autor. Y probablemente hay
programas de computadorizados, o sea, informáticos, que son derechos de autor. Entonces, imagínense, cuando nos acostamos, nos acompañan los derechos de autor al momento de acostarnos. ¿Ok? Y mientras que estamos durmiendo también nos acompaña. Porque claro, ahora se ponen estos relojes que te van midiendo tus pulsaciones, si es que has roncado, si no, si te has vuelto en la cama, en fin, lo que tú quieras. Eso es protegible por programas informáticos o computadorizados por derechos de autor. Y cuando nos levantamos, bueno, ¿yo qué hago? Yo pongo música o pongo el noticiero. ¿Qué hacen ustedes? Ven su chat, ¿no? A ver cuántos mensajes me han llegado, o comienzan a likear en el TikTok y perder su tiempo en esas cosas. Pero en fin, ahí está, derecho de autor. Y cuando ustedes se están yendo a su trabajo, por supuesto, van a conectar su teléfono móvil con sus headphones y van a estar oyendo música y van a llegar a su trabajo y probablemente se van a poner frente a una computadora que es derecho de autor, ¿no? Y van a ir a un restaurante donde probablemente haya una fotografía en un menú y esa fotografía del menú es derecho de autor. Y volverán y seguirán usando la computadora y así sucesivamente hasta que se acuesten como viendo su móvil y quedándose dormidos con derecho de autor. O sea, los derechos de autor nos acompañan todos los días, a toda hora. Ah, y por cierto, los hombres más ricos del mundo son por ser titulares de derechos de autor. Hoy día, por cierto, o ayer, a Google ha sido sancionado por la Autoridad de Competencia del Mundo por prácticas anticompetitivas con la multa más alta de la historia. Bastante interesante. Bueno, pero esta, ¿cómo se entiende el derecho de autor? ¿Cómo lo valoramos? ¿Cómo lo entendemos? Primero, como una creación original, porque si ya existe, no puedes tener derecho sobre algo que ya existe, ¿no? Que se expresa por cualquier medio o soporte. O sea, tú no proteges la idea. Ah, tengo la idea de una canción, ¿no? Y la tarareas. O sea, eso no sirve. Sirve a partir del momento en que tú la hayas expresado por cualquier medio. Hayas usado tu pentagrama y la hayas puesto, o la hayas grabado, o la hayas tarareado, ¿no? El hecho de que tú compongas una canción que te estás duchando y la cantes, eso no te da un derecho de autor sobre tu cancioncita cantada mientras que te duchas. Lo que importa es que esa cancioncita, una vez que has salido de la ducha, la transcribes a un soporte físico o medio, por ejemplo, la grabas, ¿no? Y sobre la base de esa tarareada, de repente puedes convertirte en un famosísimo y riquísimo persona. Una de las personas más ricas en los años 60 fue la persona que compuso el famoso Happy Birthday, que todos cantamos todos los días en todas partes del mundo, en todas las versiones habidas y por haber, o otra que la estamos viendo ahora en los Juegos Olímpicos, el debate sobre una coreografía olímpica que se llama el podio. O sea, a alguien se le ocurrió que para recibir los premios y las medallas no tenía que ser como se había hecho originalmente, que tercer lugar y aparecía y le daban. Segundo lugar aparecía y le daban. Y primer lugar aparecía y le daban. Sino que se le ocurrió poner un podio en 3 niveles y que ahí se pusieran los 3 ganadores y que se agarraran de las manos. Y eso fue considerado una obra protegible por derechos de autor, como obra coreográfica. Esto es una coreografía que en su momento la creó el Comité Olímpico Internacional y que la intentó proteger por muchísimos años. ¿Ya? Y todas estas ideas expresadas en un medio soporte son bienes inmateriales, ya sabemos qué son,
que sirven para proteger las expresiones artísticas de nueva data. O sea, normalmente están asociados con las expresiones artísticas. Claro, el problema es, ¿qué es una expresión artística? Porque si yo hago un garabato, puedo decir, tengo derecho de autor sobre el garabato, obviamente se entiende, y acá viene un gran debate, qué cosa es la expresión artística. Y se entiende aquella que sea de nueva data, algo que sea totalmente original, totalmente novedoso. ¿Y cuáles son? Las escritas, las novelas, las obras visuales, las películas, el teatro, lo que probablemente ustedes nunca hacen, ¿no? Ir al teatro, la música, que va desde la música culta hasta la música popular, la obra arquitectónica, cómo está diseñada una casa, un monumento, un local, las obras audiovisuales, que serían ya, perdón, las visuales son las pinturas y las audiovisuales son las películas. Los programas de ordenador, así se le llama al software, una escultura, la fotografía y también la manera como Chabuca Granda canta La Flor de la Canela, los intérpretes de obras musicales o teatrales. Porque claro, el guión existe, pero cada obra de una manera diferente. Cada, cada cantante va a cantar la canción de manera diferente. Cada ópera va a ser puesta en escena de una manera diferente. Entonces, eso también tiene niveles de protección. Y esta protección que se da a estas creaciones intelectuales en su origen era para proteger ¿a quién? Al artista, para que no lo copiaran, a los artistas. ¿Ya? Pero desde muchos años, estos artistas lucraban de sus derechos, eran su modo de vida. Y claro, ¿qué pasaba? Que normalmente el artista se hacía famoso cuando había fallecido. Y muchísimas veces el artista era pobre, de total pobreza, y él no podía registrar sus bienes. Entonces, que se dijo y lo que se creó en el derecho es, oye, y acá viene la excepción, los derechos de autor se protegen por la vida del autor, a diferencia de otros derechos que tienen una vigencia de 10 años, 20 años, renovables, no renovables. Los derechos de autor es la vida del autor más 50 o 70 años o 90 años, dependiendo del país. ¿Y por qué es la vida del autor? Porque, bueno, si tú creaste algo artístico, bueno, tú tienes derecho de aprovecharlo el resto de tu vida. Y como la mayoría de las veces a ti te reconocen como artista cuando eres viejito, bueno, pues vive bien tus últimos años de vida y con esto tú también le vas a asegurar la vida de tus hijos y nietos. Y este proceso ha ido cambiando, ¿no? Porque como el modo de vida y la expectativa de vida hace algunos años era 30 años, entonces originalmente era la vida de autor más 30 años. Pero como la expectativa de vida comenzó a aumentar, se aumentó a 50 años y así sucesivamente, para que sus hijos o nietos pudieran tener algo de platita para poder vivir, ¿no? Y esta protección es de qué tipo exclusiva. O sea, yo compongo algo, Chabuca Granda compuso La Flor de la Canela y iba a tener una protección exclusiva sobre La Flor de la Canela por su vida y sus hijos y nietos hasta que se cumplan 70 años de su fallecimiento. Claro, y el registro no constituye el derecho, porque se entiende que la obra se crea a partir del momento en que se crea y que tú la pones en un medio tangible de expresión. Entonces, la protección, a diferencia de lo que ocurre con otros derechos que existe a partir del momento en que tú la inscribes, en el caso de los derechos de autores, al momento de que tú la creas y la pones en un medio tangible de expresión. Claro, pero ¿qué pasa? Que, ¿cómo lo pruebas? Entonces, por eso que el registro en propiedad intelectual, el vis a vis derecho de autor, es declarativo de los derechos. O sea, es una inscripción que
declara lo que tú has dicho que has dicho. No va a decir ni va a analizar si es que la obra es original o no. Tú registra lo que quieras. Ya después, y el juez o la autoridad determinará si era suficientemente original. Ya después se determinará si la obra es suficientemente creativa, si es de nueva data, si tiene impronta. Eso ya lo determinará el conflicto, pero a ti no te van a impedir que inscribas, porque la inscripción es meramente declarativa, pone fecha cierta. Y en igualdad de condiciones, la que fue inscrita con anterioridad tiene preferencias sobre la que está inscrita con posterioridad, ¿no? Por eso se dice que el registro sirve para determinar fecha cierta de la creación. ¿Ok? Y la protección también es muy interesante, es de tipo internacional. A diferencia de otros derechos que es una protección nacional, o sea, solamente se aplica en el Perú, solamente tiene el ámbito territorial el Perú, solamente puedes protegerla en el Perú o en todos los países en los cuales tú hayas registrado y utilizado la marca o la patente. Pero en el caso de derechos de autor es protección mundial. ¿Y por qué razón? Porque hay una vocación social. La cultura hay que expandirla por todos lados. Entonces, hoy en día, si tú compones una canción, la registras en la oficina de derecho de autor a los efectos de probar anterioridad, tú ya sabes que ese derecho está protegido en todas partes del mundo. Porque si te la copian en otro lugar, ¿ya? ¿Qué va a pasar? Tú vas a poder ir a ese lugar y decir, oiga, esta persona me ha copiado mi derecho de autor. ¿Por qué? Pues igualito. Pero, ¿usted cómo lo puede probar? Porque acá está mi registro, que tiene 20 años de inscrita. Ah, y esta la acaban de poner hace 15 meses. Por lo tanto, se presume que tú has sido el creador y no es otra persona, ¿no? Es una protección temporal de larga data, porque es la vida del autor, más 70 años, en algunos países 90. Y estos derechos se dividen en dos tipos. Los morales, o sea, yo tengo el derecho moral a que se me reconozca como el autor. Yo tengo el derecho moral a que se diga, yo soy el autor de la obra. Pero el derecho moral, el reconocimiento de la paternidad de la obra, no necesariamente va asociada con el derecho patrimonial, que es el derecho a poder usufructuar de ella. Porque, claro, lo que yo puedo haber hecho es ceder mis derechos a una empresa para que lo comercialice. Entonces, la empresa va a ganar la plata, obviamente me ha pagado a mí por haberle seguido mis derechos por X cantidad de años, o por siempre, ¿no? Pero esta empresa va a estar obligada a decir que el derecho moral es de ellos. El más famoso peruano es el caso del Otro Sendero. Este libro fue escrito por, ¿cómo se llama? El señor Hernando de Soto, junto con el señor Gershi y con el señor Nomelini, me parece. ¿Qué pasó? Las dos últimas personas estaban bajo contrato de la empresa del señor Hernando de Soto. Él les pagaba para que escribieran. ¿Ya? ¿Y qué pasaba? La obra fue realmente escrita por Gershi y fue realmente escrita por este otro señor. Y el señor Hernando de Soto era el que corregía el estilo, cambiaba las palabritas, en fin, daba algunas ideas. Por eso es que la obra históricamente es considerada que los derechos morales de ese libro, El Otro Sendero, es de esas tres personas. Y así fue en la primera edición. Pero por arte de gracia, no sé por qué, el señor Hernando de Soto se le ocurrió un día para otro quitar al señor Gershi y al otro autor. Y ellos lo demandaron. ¿Lo demandaron por qué razón? Porque el señor Gershi, o perdón, el señor Hernando de Soto les había quitado el derecho
moral sobre la obra. Ellos no podían cobrar un centavo por ese libro. Saben que ese libro lo ha hecho muy famoso al señor Hernández Soto, pero el libro es un libro de coautoría de 3 personas. Y el señor Hernández Soto, en un ataque de rabieta, ¿qué sería? No lo sé, no sabemos hasta ahora. Decidió que ellos dos ya no iban a ser autores. Entonces ellos lo demandaron. ¿Para qué? Para que lo reincorporaran en todas partes del mundo como si fuera obra de los tres. Y se logró. El Indecopi declaró que la obra era conjunta. Morales, yo soy el autor. Patrimoniales, ¿quién gana la plata? Y como les había explicado, estos derechos de autor y conexos son las obras expresadas por escrito, una conferencia, lo que estoy haciendo yo ahorita, las composiciones musicales, las obras dramáticas y dramático-musicales, ¿no? Una ópera, un teatro, la obra coreográfica, la manera como los atletas olímpicos se ponen en el podio, ¿no? Los dibujos y pinturas y esculturas, grabados y litografías, las obras de arquitectura que ya les he explicado, todos los tipos de obras fotográficas, las ilustraciones, los mapas, los croquis, los planos, los bosquejos, los programas de ordenador y las antologías o compilaciones de obras diversas y las bases de datos. Y la forma como también las personas se expresan. O sea, como verán, el universo es enorme. Y hoy en día se mueven muchísimos millones de dólares a nivel mundial por derechos de autor. El 6% del Producto Bruto Interno del Perú son derechos de autor. ¿Con qué? Nuestras obras literarias, ¿ok? Con nuestro arte, con nuestra arquitectura, que es la que genera turismo, con todas las fotografías que aparecen sobre Machu Picchu, etcétera, etcétera. Los mapas, las ilustraciones. O sea, el Perú tiene diseños de moda, nuestros trajes, nuestras obras vinculadas a la artesanía. Todo esto son derechos de autor y esto genera muchísimo dinero para el Perú. Vamos a poner algunos ejemplos. Ahí vemos pues unas pinturitas, vemos programas de ordenador y vemos fotografías. Estos son derechos de autor. Vemos obras cinematográficas, vemos libros, vemos partituras de música. Estos son derechos de autor. Y todo esto genera ingentes cantidades de dinero. En Estados Unidos es una industria multimillonaria. Vayan ustedes al cine nomás y se van a dar cuenta. No sé si les queda claro el vinculado a los derechos de autor. ¿Me pone muy claro? ¿Alguna pregunta para pasar al siguiente tema? Bueno, ahora pasamos a la otra parte, la propiedad industrial. Ya hablamos de los derechos de autor y ahora vamos a pasar a la propiedad industrial. La propiedad industrial también nos acompaña desde que nos levantamos hasta que dormimos. Ejemplo, usamos una pijama, así que dormimos con pijama. Y la pijama está hecha probablemente con un tipo particular de algodón, que puede ser objeto o no de protección por variedad vegetal. Esa pijama va a tener un diseño particular, que es diseño y moda, que va a tener obviamente una marca, propiedad industrial. Y nos vamos a levantar a utilizar, a aprender nuestro radio, que probablemente sea objeto de una patente. Y vamos a comer algo en el desayuno, tomar desayuno, donde habrá un pan que tendrá una marca o que vendrá de una panadería que tiene un nombre comercial, y vamos a tomar una gelatina que tiene su marca, y vamos a comer un sándwich que tendrá jamonada, que tendrá marca, y tomaremos un micro, o tomaremos un taxi que tendrán marcas,
y usaremos un pantalón que tiene una marca y una camisa o una falda que tiene marca y así seguiremos avanzando a lo largo de nuestro día y las marcas, las patentes, los diseños industriales, que es lo que la botella que contiene un producto, el perfume, te lo has echado en la mañana para oler bien, ¿no? Entonces, la propiedad industrial nos acompaña al igual que los derechos de autor todos los días desde que nos levantamos. ¿Y cuál es la normativa aplicable? En este caso se repite. La decisión 486 de la Comunidad Andina se eliminó la normativa nacional, ahora es el decreto legislativo 1075 que aprueba disposiciones complementarias a la decisión 486 con autorización de la Comunidad Andina, ¿acá? Que tiene modificaciones hasta el año 2018, y obviamente el que había referido anteriormente el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial, marcas, diseños industriales y patentes, de 1883, con modificaciones, ¿no? ¿Y cuáles son las características de esta propiedad industrial? Una vez más, son bienes inmateriales que sirven para el tráfico económico mercantil y que se conocen como signos distintivos, en primer lugar, ¿no? Que son las marcas, las patentes y los modelos de utilidad. La patente, pues, es la importante, el modelo de utilidad es la adaptación, ya lo vamos a ver, y vienen los diseños industriales. ¿Y qué nos confiere la propiedad industrial? Una vez más, igual que el derecho de autor, un derecho exclusivo, pero aquí tiene una diferencia, que el derecho se constituye con inscripción. En el derecho de autor se declara, pero en la propiedad industrial se constituye. ¿Y por qué razón? Porque como es algo que el Estado te da a ti, ¿ya? En exclusiva, lo quita del ámbito y te lo da a ti, y el Estado activa todo un mecanismo para protegerlo, entonces es propietario a partir del momento en que eres el titular inscrito. Hay una excepción que es la marca notoria, o sea, cuando la marca es tan notoria, tú no tienes que inscribirla. Pero en todo caso tienes que defenderla. Pero en líneas generales, las marcas, los signos distintivos, existen a partir del momento en que están inscritos, por eso se llaman constitutivo de derecho. Y la protección es territorial. Solamente existe en Perú. Y la razón es muy sencilla, porque a diferencia del derecho de autor, que uno lo que quiere es promover la cultura universal, lo que se quiere hacer es proteger las marcas en un espacio determinado, porque probablemente una marca particular en algún país puede ser mal vista o puede ser un símbolo que ofenda, entonces por lo tanto, mientras que en otro país no, entonces lo que hace es circunscribir esto a registros nacionales. Por lo tanto, la protección es territorial. Y a diferencia también de los derechos de autor, cuya protección es de tipo temporal, pero de larga data, acá es de corta data o mediana data, es 20 años. ¿Okay? Pero acá además, acá tenemos otra cosa también, que si tú la usas, pasados los 20 años, la puedes volver a registrar. O perdón, 10 años, la puedes volver a registrar. Porque la protección es de 10 años, la puedes volver a registrar. Y pasan otros 10 años más así la puedes venir utilizando de siempre. La marca Coca-Cola existe hace más de 100 años. Y la vas a poder seguir utilizando mientras que la marca sea utilizada. ¿Y por qué razón tú la puedes mantener por siempre, renovándola? Porque la idea es evitar confusión y la idea es proteger tu propiedad en la medida que la uses. Si la dejas de usar, te la quitan. O sea, hay la acción de cancelación por falta de uso.
Pero si la usas, tú la puedes registrar 1, 2, 3, 4, 20 veces. Todas las veces que te lo permite el derecho. En cambio, el derecho a autor es una protección temporal extendida, no renovable. ¿Por qué? Porque se supone que pasados esta edad de la vida del autor, más 50, 70 o 90 años de viviendo en el país, la idea es que toda la gente en el mundo pueda seguir y leer libros que ya pasaron al dominio público. Por ejemplo, Mickey Mouse. Por ejemplo, los libros de Miguel de Cervantes. Por ejemplo, los libros de Shakespeare. O sea, si la protección fuera renovable, hoy en día Shakespeare no sería tan famoso. Entonces, como hay un bien cultural que se quiere expandir, entonces la protección es universal. Y como es un bien cultural que se quiere expandir, entonces la protección es larga, pero hay un momento en que pasa al dominio público. Mientras que las marcas, como es un bien meramente comercial, es de protección restringida. ¿Para qué? Para que tú te obligue a usarla y te la pueden renovar cuantas veces sea necesario en la medida que la uses. ¿Ya? Y esta protección, además de propiedad industrial, es de tipo patrimonial. O sea, es vinculada no con el arte, no con la creatividad, está vinculada con el patrimonio. Fíjese, ¿qué creatividad hay con una manzana mordida como marca? Es original, pero es una manzana mordida. Pero a una empresa vinculada a las computadoras se les ocurrió poner una manzana mordida como marca. Bueno, se ha convertido en una gran marca, pero el objeto es meramente patrimonial, no se valora porque es artística, y no se valora porque es patrimonial. No sé si les queda claro. Vamos a la siguiente. Y acá tenemos marcas. Miren el montón que hay conocidas. Y la marca es el medio principal para posicionar los productos en los mercados. IKEA, Disney, General Electric, Hewlett Packard, Visa, Nescafé, Volkswagen, Lego, Lenovo, Colgate, Xerox, Prada, IBM, Sony, en fin, estas son unas cuantas de las marcas a nivel mundial que probablemente sean famosas, pero que existen desde hace muchísimos años. Y claro, sirven ¿para qué? Para posicionar todos estos productos en el mercado. ¿Y qué hace? Le da valor agregado al producto. Porque sabemos que cuando uno compra un producto de marca, hay una calidad subyacente al producto. O sea, las empresas se preocupan de que la calidad sea buena siempre, porque si pierden esa calidad, nadie compra y por lo tanto la marca desaparece. Y lo que se trata de hacer es evitar que se confunda otra con otra. Por lo tanto, su objetivo es diferenciar los productos con otros, ¿no? La vigencia, como había dicho, son 10 años y son renovables. Existe la obligación de usarla, porque si una de estas marcas tú no la usas por 3 años, se entiende que la empresa tácitamente decidió sacarla del mercado y por lo tanto cualquiera la puede solicitar en uso. Y este derecho, obviamente, le da un derecho de exclusión. Y fíjense ustedes los valores de las marcas. Vamos a poner algunos, ¿no? Apple, 885.455 millones de dólares es lo que vale. La marca Google, 819.573 millones de dólares. Una baratita, Coca-Cola, 97.883 millones de dólares. McDonald's, 196.526 millones de dólares vale la marca, la marca. Amazon, que es una de las grandes marcas de hoy en día, 705.646 millones de dólares.
Estas son las marcas a nivel mundial. Fíjense lo que vale una marca. Apple, Google, Microsoft, Amazon, McDonald's, Visa, Tencent, que es una marca china. Louis Vuitton, para cosas de lujo. Mastercard y Coca-Cola. Son las 10 marcas más caras hasta diciembre del año pasado. Y bueno, y en marcas españolas, fíjense ustedes, he puesto este ejemplo por estar en España. El Banco Santander, la famosa tienda Zara, Movistar, BBVA, que existe en el Perú, Repsol, que existe en el Perú, Corte Inglés, que va a ir al Perú, Mafre, que existe en el Perú. Y en el Perú, ¿cuáles son las grandes marcas? El dato que tengo es Gloria, Interbank, Sublime, y en fin. Y hay varias de estas marcas que son absolutamente importantes para el Perú. No creo que valgan 947.662 millones de dólares, pero valen bastantes millones de dólares más. Es cuestión de que ustedes entren a Google y vean cuáles son las marcas más caras del mundo. Pero fíjense lo que vale la marca. La marca Coca-Cola, 97.883 millones de dólares. Vale más que todas las fábricas de Coca-Cola en todo el mundo. La marca Louis Vuitton, 124.273 millones de dólares, vale más que todas las carteras que tienen en el mundo, ¿no? Y Amazon, miren lo que vale. Entonces, con esto terminamos la parte de signos distintivos marcas. Y pasamos a la otra, que se llaman las invenciones o las patentes, ¿no? ¿Y qué cosa es una patente? Que no es una marca, sino es una creación que tiene una novedad, que es novedosa, que es nueva. Alguien inventó un foco, ¿ya? Alguien inventó una refrigeradora. Alguien inventó la crema para limpiar productos del hogar. Alguien inventó el detergente. Alguien inventó el jabón. Entonces es algo novedoso que tiene altura inventiva. Esto significa que a nadie se le había ocurrido antes y que es de aplicación industrial. Esto significa que puede ser repetido industrialmente en cualquier parte del mundo siguiendo las pautas establecidas por la empresa. Ejemplo, las guitarras, cómo han ido avanzando. Existen hace 2500 años y hace 1850 a alguien se le ocurrió sacar la guitarra de la manera como está. Esa es una invención. O lo que ven abajo, ¿no? La famosa máquina de afeitar, que ahora es de otro tipo, pero que los barberos sofisticados hoy en día las tienen. No. Y la patente tiene una protección un poco más larga. La patente tiene 20 años de duración, pero a diferencia de la marca, que sí es renovable, la patente no es renovable. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y por qué no se puede renovar? Muy fácil. Porque si lo que queremos es que la sociedad pueda hacer uso de bienes patentados y disfrutar del conocimiento, entonces tú no puedes establecer un monopolio de la vida del creador más 70 años o renovarlo. Entonces lo que se ha consensuado internacionalmente es que es de 20 años, pero no es renovable. Por ejemplo, la patente del principio activo de una medicina. Por ejemplo, la patente para la vacuna de el virus que nos inundó hace poco tiempo, el COVID. Bueno, la empresa decidió liberarla en un acto de generosidad. ¿Ok? Eso no lo hicieron los rusos, no lo hicieron los chinos, pero los norteamericanos y los ingleses sí liberaron la patente mientras durara la pandemia, en un acto de gran desprendimiento para que cualquiera lo pudiera hacer. Terminó la pandemia, ya no la puede seguir produciendo. Y va a mantener esa patente por 20 años y a partir del 20 años ya cualquiera lo va a poder utilizar. Si hubiera una nueva brote, ya sepan cómo vacunarse. ¿Por qué? Porque no son renovables.
Sí, Buenas adelante. tardes, doctor. Sí, Quería preguntarle con ¿quién lo habla? referente a la marca. No hace un momento dijo que si no se usaba esa Marca, patente, esa la marca. marca, que si no se la usaba en 3 años, ya salía del mercado o alguien Sí, la podía pedir. así es, exactamente. El ejemplo, se los voy a contar, es bien fácil. Un ejemplo de la realidad. Durante muchísimos años en el Perú existió una marca que se llamaba Oeshle, ¿ok? Que pertenecía a la familia Oeshle. Mi abuelo era accionista de esa empresa y era una tienda de, igual que el actual Oeshle, era una tienda muy importante y durante muchísimos años existió, más o menos existió como 80 años. Pero vino una crisis, la empresa quebró y no usaron la marca durante más de 5 años. Entonces, estaba sin ser utilizada. Entonces, vino el grupo Interbank y ¿qué dijo? La registró a su nombre. Es lo que pasó, por no haberlo usado. ¿Quiénes? La familia Oeshlin y los accionistas de esa empresa que ya había desaparecido. No sé si le quedó claro. Sí. También habló sobre que las patentes vencen. He escuchado que para protegerse del vencimiento de las patentes, lo que hacen algunas marcas es firmar secretos industriales con sus Eso lo trabajadores. vamos a ver después. Eso lo vamos a ver Ah, después. ok, gracias. O sea, a ver, en teoría, tu invención, ¿cómo la proteges? Con una patente. Eso te asegura a ti que durante 20 años tú vas a ser el titular de la patente, ya que se entiende que los miles de millones de dólares que tú inviertes en crear una patente, o la suerte que tuviste por crear una patente, ¿ok? En 20 años lo vas a recuperar con creces. Pero tú puedes tomar la decisión, como hizo Coca-Cola, o como ha hecho Pardos Chicken, de no patentar la receta para hacer la Coca-Cola o para hacer el aderezo del pollo, o el KFC para el aderezo o la cobertura de su pollo. Entonces, tú puedes proteger tu invención, uno, en la medida de lo posible, por una patente, pero también lo puedes guardar como secreto industrial. ¿Ok? Con esto me estoy adelantando a la respuesta. Pero, ¿cuál es el problema del secreto industrial? Te corres el riesgo que si alguien, por ingeniería en reversa, descompone el producto y lo rearma y ya sabe cómo hacerlo, te la copien, ¿sí o no? Reverse engineering. Pero hay cosas que es muy difícil poderlo copiar. Entonces, en ese caso, tú sí decides mantenerlo como secreto industrial. O sea, por ejemplo, una computadora, tú no podrías, una laptop, no la podrías, ni recomendaría que la guardes como secreto industrial, porque me compro mi laptop, agarro, la desarmo íntegro, copio todas las figuritas, todos los aditivos y la saco al mercado igualita, pero con otra marca. Pero la receta secreta de Coca-Cola, hasta ahora no han podido duplicarla. La receta secreta del aderezo del Pardos Chicken no la han podido copiar. ¿Y por qué razón? Porque por más que han hecho ingeniería en reversa, no han llegado a saber en qué, o sea, qué componentes tiene, sí, pero ¿cuál pones primero? ¿Cuál pones en segundo lugar? ¿Calentaste? ¿No lo calentaste? O sea, y incluso, ¿qué es lo que hacen ahora? Incluso compran cierto tipo de productos innecesarios para que crean que comprando esos productos los van a duplicar y simplemente los botan por el desagüe. Entonces, tú la invención o la proteges por patente, tienes la seguridad que nadie te la va a poder copiar durante 20 años, o la proteges por secreto industrial, pero te corres el riesgo de que por ingeniería reversa te la copien y chao. ¿Le quedó clara la respuesta? Sí, muchas gracias. Muy bien, Entiendo Alejandro. que por más que le hagan el tema de la Coca-Cola, van a ver qué componentes tienen, pero no saben en las cantidades ni en la forma en que se deben combinar, ¿no?
en qué momento, si se hizo a temperatura, si no se hizo a temperatura, se puso a poquito. Es como la abuelita, ¿no? Que te va diciendo, no, 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 no eche la leche, tienes que echarle a poquitos. Ya, ¿no? Cuando prepara su flan, ¿no? O sea, cada señora tiene el secreto de la abuelita para preparar, igualito ocurre con esto, ¿no? Entonces, a los 20 años, como no son renovables, pasa al dominio público y toda la sociedad puede utilizar la patente, ¿no? Y claro, también existe la obligación de usarla, porque si tú no la usas, alguien puede decir, oiga, esa patente registrada en el Perú no la están usando. Creo que son 5 años o 7 años, ahí es un poquito más. Y si no la usas, quiero que me dejes a mí usarla. Y se establece una patente, una licencia obligatoria de uso de patentes. ¿Ya? ¿Y por qué razón? Porque no se olviden que la patente promueve el desarrollo tecnológico y a la sociedad le interesa que esté lo antes posible del dominio público. Entonces, igual que la marca, ¿no? Pero la marca es para yo usarla y en el caso del dominio público es para que yo la pueda utilizar hasta que venzan los 20 años. Y obviamente las patentes generan un derecho de exclusiva. Inversiones de patente, miren, ve, el futbolito, ¿no? El submarino, los cigarrillos y estas cosas para el riel, ¿no? Para que pase de un sitio a otro sin tener que usar un puente. Esos son patentes, en su momento fueron inventados. Ya han visto la guitarra en su variante, ¿no? Porque este diseño particular de la guitarra tenía una sonoridad diferente de las que tenían las anteriores, o la máquina de afeitar. Esas son las patentes, las grandes cosas, ¿no? Pero hay productos que han ido evolucionando con el tiempo. Ahí vemos a la mano izquierda arriba una plancha que era de fierro, ¿no? Entonces, una vez que se liberó la plancha de fierro, hierro, bueno, a alguien se le ocurrió sacar cuando se inventó la electricidad, una plancha de este estilo, la segunda, o la fue mejorando como esta de acá para ponerle agua. Esta no tiene agua y la primera obviamente ninguna. Entonces, existe esto persistente, lo he hecho más útil el producto haciendo unas modificaciones, entonces yo tengo derecho a lo que le llaman un modelo de utilidad. Hace un producto preexistente, la plancha a la izquierda, mucho más útil, la plancha del centro, y mucho más útil todavía porque le puedes poner agua la plancha a la derecha. Entonces, esa mejora, tú la puedes registrar como una invención que se llama el modelo de utilidad. O, fíjense ustedes, los lapiceros, ¿no? Que alguien inventó el lapicero como tal, pero a alguien se le ocurrió poner una tapita. ¿Cuál? La cosita esta larguita que ven acá a la izquierda. ¿Para qué? Para que no se caiga. Ese es un modelo de utilidad. Y hay un diseño industrial que es la rugosidad que tiene el lapicero. ¿Para qué? Para que no se te esté, si tienes la mano un poco mojada o sudada, no se te resbale. Entonces, estas son modelos de utilidad que son creaciones intelectuales que suponen la adaptación o mejora de un producto anterior para hacerlo más útil. Y claro, como es una invención de menor categoría, tu registro no te lo dan por 20, sino te lo dan por 10 años. Obviamente no son renovables. A los 10 años pasa al dominio público. Obviamente tienes la obligación de usarlo y también confiere derechos exclusivos. O sea, tenemos dentro de las invenciones dos tipos. La patente, que es lo que hemos visto anteriormente, esto, el futbolito, y el modelo de utilidad, que es la adaptación. Otros ejemplos de modelos de utilidad, el trapeador, la tina, que hay problemas a veces de, me quiero darme un baño de tina, pero yo solamente tengo ducha, entonces hay este aparatito que tú lo llenas de agua y cuando has botado el agua, que es un fastidio, por cierto, porque yo lo usé una vez,
la cuerdas en la pared. O los diferentes tipos de sillas de ruedas, ¿no? O esta cosa, ¿no? Antes existía un sofá y una cama. Y a alguien se le ocurrió unir los dos y convertir en un sofá-cama. Producto preexistente que le da mayor utilidad y eso es protegible por derechos de autor un periodo de tiempo. Y el tercer tipo de invención es lo que llaman el diseño industrial. ¿Y qué es lo que protege? La apariencia externa del diseño o la ornamentación del producto. Existe una cosa que se llama la bicicleta, ¿sí o no? Que ya está en el dominio público, pero a alguien se le ocurrió hacer una bicicleta más aerodinámica. No es más útil, ¿eh? Porque es igualita, pero con un diseño más bonito, para hacerla más atractiva. O las maletas, ¿no? En los carry-on que usamos cuando fuimos de viaje, que alguien, originalmente todos eran de color negro, cuadrados, y a alguien se le ocurrió pues hacer una colección con diferentes colorcitos. Entonces, lo que haces aquí es una innovación de tipo artístico, llamémosle así, a una bicicleta preexistente o a un carrión preexistente, ¿no? ¿Y qué es lo que se protege acá? La apariencia externa, acá, la manera como está la bicicleta o la ornamentación del producto. Miren ustedes, una es verde, otra es rosada, otra es blanca y una está llena de dibujitos. Acá no nos interesan las calidades técnicas o su funcionabilidad o la función, sino qué es lo que nos importa, la apariencia externa. Es más bonita, es menos bonita. Y es una innovación en cuanto a la forma, no al fondo, es de forma, ¿no? Apariencia externa. Claro, como es algo menor, ¿no? Y como las cosas pasan de moda, entonces lo que dicen, bueno, yo te voy a dar una vigencia registral de 10 años, que tampoco es renovable, pasa el dominio público, al igual que las otras, estás obligado a usarla, y además que las otras, el registro confirma. Entonces tenemos este sistema adicional. Diseños industriales, una silla, son dos sillas, pero a alguien se le ocurrió ponerla como un huevito para que te sientes. O esta hacerla súper ergonómica. El famoso clip es un diseño industrial. O Entonces, la doctor, en el diseño industrial, disculpe, solo se protege la apariencia del producto, porque entiendo apariencia, que a ello ya existía el producto con sus funciones y cualidades, ¿no? Lo único que cambia es la forma. la forma, la apariencia, exactamente. Fíjate, eso lo vamos a ver con un ejemplo. La cafetera Bialetti, ¿no? Es una cafetera que existe desde hace 500.000 años, ¿no? Pero se le ocurrió a Bialetti hacer este diseñito de la cafetera, que es un éxito, por cierto, ¿no? Claro, hoy en día ya no es de dominio público, todo el mundo la copia, pero claro, entonces, ¿por qué la compras tú? Por la marca, que la verán acá en chiquitito, ahí sale el muñequito de Vialetti. Y el ejemplo más dramático es, a ver, señor Ávila, usted que está preguntando tanto, ya hemos hablado de las sillas, del clip, de la cafetera, ¿qué cosa es lo que está al medio? Eso que parece una araña. ¿Alguien tiene idea? Parece algo de cocina para... Es algo de cocina, pero a ver, ¿alguien tiene alguna idea? A ver, bueno, es un exprimidor de naranjas. ¿Exprimidor de naranja? Es un exprimidor de naranja, ¿ya? De un gran diseñador que se llama Philippe Starck. Uno pone la naranja en la parte de arriba y le comienza a dar vueltecitas y pone el vaso debajo entre el trípode y por ahí va cayendo el jugo, ¿ya? Yo les digo, yo la tengo en mi casa, porque toda cocina bonita de alguien que se precie del arte tiene que tener un exprimidor de Philippe Starck en su casa, pero es una porquería, o sea, se para cayendo, o sea, exprime, pero es un fastidio, ¿no? Realmente, pero es un diseño industrial y claro,
Si bien tiene una aplicación industrial, exprimir una naranja, yo le he comprado por el diseño, entonces es una obra de arte que tú puedes poner ahí. Hay todo un debate si es que esto puede ser protegible por derechos de autor también, porque es una cosa tan especial, pero como es industrial, entonces se le ha considerado, y ahí hubo un error de parte de sus abogados en su momento de ponerlo como un diseño industrial. Pero ya después lo pasaron como derecho de autor y en este momento, como Philip Stark sigue viviendo, nadie se la puede copiar. Porque pueden haber protecciones paralelas, ¿no? Pero busquen ustedes y cuando tengan un poquito de dinero, ahorren y cómprense su exprimidor de Philip Stark y pónganlo en su cocina, porque si hay algo ficho para tener en tu cocina es el exprimidor de Philip Stark. No te sirve, pero es elegantísimo y es muy chic. ¿Ya? Entonces, ahí lo puse para que nos acordemos. Entonces, con esto terminamos todo lo que tiene que ver con las marcas y ahora pasamos a los nuevos tipos de propiedad intelectual. No sé si tienen alguna pregunta sobre todo lo que he hablado de las marcas, o les ha quedado claro. Está bien, está claro. Perfecto. Con su venia, pasamos a las denominaciones de origen. Y esto es bien claro, ¿no? Todos los peruanos lo sabemos, ¿no? ¿Cuál es la normativa aplicable? La decisión 486 de la Comunidad Andina, que es el régimen común para la protección de la propiedad intelectual, la ley marco a través de la ley 28331, el decreto que modifica el decreto legislativo 1075 y el arreglo de Lisboa con el Acta de Ginebra, que es un tratado internacional para la protección de las denominaciones de origen. Denominaciones de origen, bueno, el Perú tiene unas cuantas, y con esto creo que todos los vamos a saber rapidísimo. El pisco, el maíz blanco gigante del Cusco, la cerámica de Chulucanas, el payar de Ica, el café de Villarrica, el loche de Lambayeque, el café Machu Picchu, Huadquilla y la Aramaca de Junín Pasco. Esas son las denominaciones de origen. ¿Y qué cosa es una denominación de origen? Bueno, pues es algo que brinda valor agregado a los productos principalmente agrícolas. O sea, ya no es un aguardiente de uva, es el aguardiente especial de uva que se produce en el sur del Perú y que por ser producido en el sur del Perú, que tiene un clima particular, que las uvas crecen de una manera y porque se hace de una manera, entonces se le comienza una denominación de origen. Es como el champán, que es el espumante de vino que se hace en una zona francesa que se llama Champaña. El cava, que es este espumante de vino que se hace en España, o el sec, que es el espumante de vino que se hace en Alemania, o el espumante con S que se hace en Italia. O sea, porque es el mismo producto, pero que tiene una forma diferente de producirse como consecuencia de de las características particulares del producto o la tradición o el medio geográfico o los conocimientos tradicionales. El titular del derecho de la denominación de origen, ¿quién es? Es el Estado o el Consejo Regulador, dependiendo del país. En el Perú es el Estado. Y lo que hace es que toda empresa o persona que cumpla con todos los requisitos, pisco, que sea producido del Valle de Cañete hasta, ¿cómo se llama? Hasta Tacna, pero en la zona costera, que tiene un clima parecido, pueden decir que es pisco. Cualquiera que haga eso fuera de esa área, no puede ser pisco. Y eso nos han copiado, ¿no? Sí, señor. Una consulta. A mí me han dicho, por ejemplo, que en Huaura hay plantaciones de uva y están sacando denominación de origen de pisco No pueden, cuando están, no podrían entonces. no pueden, es ilegal. Y en ese caso, el titular, entiendo que es Estado, pero no serían los gobiernos regionales de esa zona. No, porque el gobierno regional no te concede el derecho, te lo concede el Estado en una institución que se llama el INDECOPI. Ok, gracias. ¿Ya? Entonces, como le digo, es particular a las características, a la tradición, al medio geográfico. La vigencia registral es indefinida, tiene una área delimitada geográficamente para su producción, hay la obligación de usarlo, porque si no lo usas lo pierdes, ¿no? Y obviamente quien tiene el derecho de exclusiva y tú lo puedes utilizar y poner en tu etiqueta, ¿ya? Y lo mismo ocurre, una denominación de origen, en este caso no por producción, sino por el clima, es ¿cómo se llama? El café, el chanchamayo, que tiene diferentes tonalidades.
Y acá tenemos pues el loche, el maíz gigante del Cusco, tenemos el payar, tenemos el café cusqueño, que es negro, ¿ok? Acá tenemos ay, ya me olvidé, Acá. la maca, los diferentes tipos de maca, y acá ya no es un producto agrícola, pero es un producto, digamos, algo hecho por tradición, que es la cerámica en Chulucanas. Y seguimos. Y han aparecido otro tipo de propiedades intelectuales, que son las obtenciones vegetales. Por ejemplo, la palta, en general en el Perú, crece de una manera particular, porque el clima peruano es particularmente bueno para que crezca la palta, ¿ya? Y por eso es que yo creo que alguna de las paltas peruanas, por ejemplo, la palta fuerte peruana, debería tener una denominación de origen. Me parece extraño que hasta ahora no lo tengamos, pero es una palta que no puede crecer en ninguna otra parte del mundo que no sea el Perú. Pero dentro de las paltas existe otra variedad que se llama la palta Hass, que es esta negrita arrugada, la que también en el Perú crece mucho más grande. ¿Qué cosa es la obtención vegetal? Es cuando, como consecuencia de un trabajo de mezclas entre diferentes variedades, tú produces o sacas adelante un producto vegetal diferente al anterior o mejorado. Antes, por ejemplo, ahora la sandía cada vez tiene menos pepas, es una variedad vegetal. O la mezcla de la naranja con no sé qué otra cosa y sale tangelo, variedad vegetal. O la uva sin pepa, variedad vegetal. Los duraznos, que cada vez la pepita es más chiquita, variedad vegetal. Entonces, tú comienzas a hacer modificaciones no genéticas, sino agrícolas, y terminas sacando un producto nuevo. Y esto se le llama los derechos del obtentor. Normativa, la decisión 4345, el decreto supremo 035, sobre derechos de protección de los obtentores, que es una copia o la reglamentación de la decisión andina, la 345, y el convenio Lupov de 1961, con su acta del 91, que establece un tratado internacional en la materia. ¿Qué cosa es la variedad vegetal? ¿No? Se refiere a un grupo de plantas que presentan una serie de características comunes y, y que como consecuencia de la modificación que tú lo has hecho, ¿ya? El producto termina siendo diferente. Por ejemplo, la papa peruana que tenemos nosotros originales como 800 diferentes tipos de papas, se exportó al mundo y salvó al mundo de que se muriera de hambre. Es el gran aporte. El Perú ha aportado la papa y el Perú ha aportado el tomate a la cultura gastronómica mundial, ¿ya? Pero, ¿qué pasa? En algunos países han desarrollado la papa de tal manera que es totalmente redondita y con una cáscara súper delgadita. Entonces, eso te permite a ti hacer qué cosa, um, pero no es producto del clima, sino es producto o sea, no es un producto del árbol natural, sino es producto de una modificación que hace que la cáscara sea más delgadita y por lo tanto tú la comercialices. Entonces, quien ha creado esta variedad vegetal se le dice el derecho del obtentor, o sea, el que obtuvo esa variedad, ¿no? Es un sistema muy parecido al de las patentes, ¿no? O sea, es novedosa, tiene altura inventiva y es de aplicación industrial, ¿no? Y confiere protección a quienes obtienen una nueva variedad vegetal. Esto es aproximadamente por 20 años. Y ya vamos terminando, porque ya están hartos en mi presentación, además que estoy dentro del tiempo. Nos quedan dos temitas para tratar, este tema novedosísimo. Sí, señor. En cuanto a los vegetales, ¿es solo por cruces entre especies o también se da protección a los que hacen modificaciones genéticas? Cruces entre especies y modificaciones, pero no genéticas. ¿Ya? O sea, hay todo un debate. Transgénicos. Los transgénicos no deberían de entrar.
En algunos países sí lo aceptan, en otros países no. La norma no dice nada sobre el particular. En el Perú está prohibido los transgénicos, entonces no puede haber variedades vegetales o productos transgénicos. No porque no se pueda hacer, sino porque está prohibido cosecharlos y producirlos. ¿Está de acuerdo? ¿Ya? Sí, correcto. Gracias. Y vamos a las últimas, que se llaman las especialidades tradicionales garantizadas, que esta es una primicia, es algo totalmente novedoso, ¿no? Normativa, el decreto legislativo 1397, que modifica la decisión 486, el decreto supremo 170/2021, sobre la protección de las especialidades tradicionales garantizadas. ETGs, especialidades tradicionales garantizadas. ¿Y qué cosa es eso? Es un sistema registral que apunta, que por cierto, el titular es el Estado, ¿ok? Que apunta a la protección de las recetas o métodos tradicionales de preparación de comida. Claro, tú no puedes sacar una marca de una receta. Tú no puedes tener derecho de autor sobre una receta. Probablemente sí lo tengas sobre la foto de la receta, sobre el menú de la receta, sobre la patente del producto, de la máquina para hacer la receta. Pero la receta misma, tú no la puedes, en teoría, registrar o tener un derecho de exclusiva. ¿Por qué? Porque la gente tiene derecho a comer, ¿no? Pero también el Estado tiene derecho a que no le copien sus recetas, como ha pasado en el Perú, ya lo sabemos, por ejemplo, con el suspiro al limeño, o con los anticuchos, o lo que nos ha pasado con el ceviche, que el ceviche es una invención peruana, pero ahora todos los países de América tienen ceviche. Entonces comienzan a ir el ceviche peruano, el ceviche colombiano, el ecuatoriano, el centroamericano, el mexicano, ceviche en Estados Unidos. Y claro, todos se han inspirado en el ceviche peruano. Y el Perú, ¿qué pasó? Se queda mirando cómo le han copiado. Entonces hay que proteger nuestra culinaria. Y claro, hay que proteger el método tradicional de preparación de la comida o la receta original. No es cualquier ceviche, es el ceviche original. ¿Ya? Entonces, la CTGS es probablemente la más novedosa y la más cercana a una denominación de origen, ¿no? Porque es muy parecido a la manera como tú preparas algo. Pero lo que protege es la titularidad y el reconocimiento internacional, es lo que se espera, de que el suspiro de limeña es peruano, que el lomo saltado es peruano, que la causa es peruano, que el caucao es peruano, que nuestros chifas son peruanos, porque es una mezcla de la cocina tradicional china con elementos andinos, es peruano. Y el Perú en ese sentido pues es un paraíso gastronómico, porque como sabrán, es una gran fuente de turismo. La gente viene al Perú a comer, ¿no? O sea, además de ir a Machu Picchu, conocer la catedral, ir a Arequipa, ir a Trujillo, en fin, pasearse por el Perú, también les interesa comer. Entonces, nuestras recetas tenemos que protegerlas, y para eso se ha creado esta figura que se llama las especialidades tradicionales garantizadas, ¿ya? ¿Y cuál es su objetivo? Preservar las recetas de cocina tradicional que para muchos países, no es el caso peruano, constituyen una suerte de patrimonio cultural, ¿no? Y además, como ya había explicado hace un ratito, una fuente muy importante para atraer turismo, ¿no? ¿Quiénes son los países que poseen a nivel mundial esta cosa novedosa? La Unión Europea, especialmente España. No te olviden de que nosotros somos descendientes de los españoles. Nosotros somos mestizos. O sea, ningún peruano puede decir que es blanquito puro, español puro, porque, bueno, los españoles tampoco no son puros, ellos son mestizos, de judíos, de vikingos, de árabes y de los que vivían. O sea, España es un país que se origina en el mestizaje y que se traslada el 14 de noviembre de 1524, o sea, ahorita se cumplen 500 años con el primer viaje
de Francisco Pizarro Perú y que se inicia en el Perú. Además, la conquista y todo lo que ustedes quieren decir, sobre lo cual se han dicho muchas mentiras, ¿no? Porque la historia además es totalmente falseada sobre la historia de la conquista. Pero lo que se produjo fue el mestizaje. Se mezclaron con los no peruanos autóctonos, porque eso no existe, porque el Perú existe desde el momento en que aparece España, llamémoslo los incas, y se produce este mestizaje, porque a diferencia de lo que ocurría con los franceses, que llegaban a una tierra, mataban a todo el mundo, a diferencia de lo que pasaba con los ingleses, que llegaban a una tierra y mataban a todos los indígenas, o los metían en reservas, habrán visto las películas de Cabo, lo que hicieron los españoles, se casaron, pues, con las indígenas o viceversa. Yo, por ejemplo, mis antepasadas se apellidaban Sisaokio, que es un apellido totalmente indígena, y me siento orgullosísimo de descender de los incas. Y los españoles son parte de este mestizaje, ¿no? O sea, crearon este mestizaje genético. España-Perú. Ahora, ustedes vayan a la guía de teléfono, todos tenemos apellidos españoles, pues, o la gran mayoría. Y los que no lo tienen están mezclados con blancos. El mestizaje también sigue avanzando. ¿Por qué razón? Porque yo que estoy en Madrid ahorita, salgo a caminar por las calles y me voy a encontrar a hispanoamericanos. Por cierto, los latinoamericanos no existen, somos hispanoamericanos, no somos latinoamericanos. Hablar de Latinoamérica es una invención hecha por el imperialismo inglés y francés. Nosotros somos hispanoamericanos y usted camine por las calles de Madrid y se van a encontrar con miles de hispanoamericanos que están caminando por ahí. ¿Y qué siguen haciendo? Mestizaje. Ellos vinieron en su momento, nos conquistaron entre comillas en su momento y ahora los estamos conquistando a ellos. Entonces, y qué interesante, el aporte culinario español, que es conocidísimo, se mezcla con el aporte culinario indígena peruano, que se mezcla además con el chino y después con la inmigración afroamericana, y crea esta maravilla que es la culinaria peruana, y por eso que Perú tiene el restaurante más famoso del mundo, que es lo que está usando productos originarios peruanos, ¿no? O el maidó, que es comida china, chino o japonesa peruana, mestizaje, mestizaje, mestizaje. Y el lomo saltado, sabemos que es de origen chino, y el caucao es de origen afroamericano, ¿no? Y así, y no puedo seguir con más platos porque me da hambre, ¿no? Y a ustedes también, porque ya es hora de almuerzo. Pero es eso, ¿no? Este mestizaje maravilloso que es España-Perú, y que es la razón precisamente por la cual España, y ups, qué casualidad, Perú y Ecuador somos los únicos países en el mundo que tenemos este tipo de protección, porque tenemos disposiciones para proteger las especialidades tradicionales garantizadas. El Perú desde hace muy poco tiempo. ¿Y qué es lo que queremos proteger? Eso, nuestra tradición. Porque no podemos hablar de suspiro a la limeña si no hubiera leche. Y la leche, ¿cómo llegó al Perú? Con las vacas que trajeron nuestros hermanos españoles. ¿Y el lomo saltado cómo se hizo? Con la carne de las vacas. ¿Quiénes trajeron? Los españoles. Y los anticuchos, ¿con qué los comemos? Que son también de origen español, pero con la cebolla, que la trajeron los españoles. Pero el caucao está mezclado con una papa, y la papa, ¿quién es? Peruana. Y así sucesivamente. Entonces, qué casualidad que las dos grandes culturas hispánicas, España y Perú, y qué casualidad, México, o sea, son los tres centros gastronómicos mundiales, que da la casualidad que son hispanos. El Reino de España, que tenía varios virreinatos dentro de él, ¿no? Cataluña, Navarra, Galicia, y además habían otros virreinatos igualitos en igualdad de condiciones, que eran el virreinato de Nueva España, México, y el virreinato del Perú, que después se dividió en un montón de virreinatos, ¿no? Por culpa de algunos traidores que nos quisieron separar, ¿no? Imagínense que nos hubiésemos mantenido todos unidos. Seríamos la gran potencia del mundo hoy en día. Pero en fin,
Pero es este mestizaje, ¿no? Maravilloso que se expresa principalmente con esta cosa que se llama la comida. O sea, fíjense ustedes, nosotros que tenemos desde el norte de Estados Unidos, en la costa pacífica, hasta Chile y damos toda la vuelta salvo Brasil. La misma religión, la misma arquitectura, el mismo idioma, las mismas tradiciones, los mismos defectos, las mismas virtudes, y tenemos la misma comida, mezclada, mestiza. Y eso es lo que es el Perú, que vende muchísimo turismo gracias a ese mestizaje. Uno de los platos emblemáticos del Perú, el caucao, es una adaptación ¿de qué? De los callos a la madrileña de acá. Entonces se desarrolló hace pocos años todo un esfuerzo que ha impulsado España y la Unión Europea para proteger la gastronomía, para que no nos la copien. Que es algo de lo cual nos sentimos orgullosos, además todos nosotros, o me estoy equivocando. ¿No? Y ¿qué es lo que queremos? Es preservar esas recetas de cocina tradicional, que son nuestro patrimonio cultural mestizo, ¿ok? Y que para el Perú ha significado, muy particularmente para el Perú y también para México, pero especialmente para el Perú, una fuente importantísima de atracción turística. Y como les explicaba, por ahora, solamente Ecuador y Perú tienen esto. Y claro, lo que quiero dejar constancia es que la existencia de la ETG, la especialidad tradicional garantizada, no impide que se desarrolle lo que llama la cocina autor, ¿no? Que es esta cocina sofisticada que te sirven en los restaurantes fichos, ¿no? No es la comida popular, que es la que a mí me gusta, ¿no? Pero que no impide. Pero, ¿qué es lo que se hace? Ustedes ven el menú y van a ver, pues, platos. Y va a aparecer ceviche. Entonces te van a decir ceviche guión ceviche y te va a aparecer entre corchetes ETG, que es el ceviche que ya sabemos que se hace a la manera tradicional. Y después va a aparecer abajo, y habrán visto, nuestro ceviche, o el ceviche al Alfredo, o el ceviche a la Pepita, o el ceviche con el nombre de la tienda, o ¿cómo se llama? El restaurante al cual tú estás yendo, que ya es su variante. No impide que tú hagas la variante, no impide que tú hagas, o que sea original. La cuestión es que tú tienes que diferenciarlo. Y cuando alguien diga, ¿usted quiere el ceviche? Ya, es lo que debe pasar en los próximos años. Usted quiere la causa, usted quiere el caucao, usted quiere nuestro chifa, entonces van a tener que decir, sí, sí quiero, pero ¿cuál? ¿El tradicional o el nuestro? No, yo quiero el de usted. Ah, ya, muy bien, entonces te traen el de ellos. No, yo quiero el tradicional. Esa es la obligación de seguir la receta tradicional. Ponerle la misma cantidad de sal, cocinarlo de la manera como debía ser, o sea, tal como era. Para eso se tiene que hacer toda una historia y un análisis histórico de cómo eran las recetas tradicionales, que a Dios gracias en el Perú se han mantenido a lo largo de los años, debido a la comida popular, bastante iguales. ¿Ok? Entonces, digamos, el sabor es el mismo, pero la idea es mantener su originalidad. No sé si ya entendieron qué significa la ETG y la importancia que tiene, ¿no? Producto de este mestizaje que hay que proteger a toda costa, ¿no? Y el Perú, lamentablemente, tiene solamente una. Ya, acá hay que acelerar el proceso y es parte de todos nosotros tratar de promover que el Indecopi tenga más ETG, porque la lista es inacabable. Y no, o sea, ETG es el suspiro de la limeña, pues, y que no lo vayan a registrar en otro país. El ceviche en su momento era peruano. Bueno, ceviche peruano, tendrá que decirse. Ya, listo. ¿Para qué? Para que la gente sepa que es el original. Acá se inventó y por lo tanto es nuestro. Acá se inventó, lo hemos saltado, toda nuestra comida maravillosa y que seguramente van a comer en un ratito. Pero el Perú solamente ha registrado una hasta ahora, que es el pan de anís de la Concepción en Junín, que es un pan mezclado con anís, que es un tipo de pan particular que no existe en ningún... que tiene Ecuador, que tiene el bizcocho de Cayambe y otro más. Pero
Estos son las ETGs. Y España, que tiene como 80 ya, tiene las tortas de aceite de Castilleja, por ejemplo, tienen el famoso jamón serrano, ¿no? ¿Y qué es lo que le pone? Especialidad tradicional garantizada, como habrán visto acá en el recuadrito del costado. Vamos al último, y ya he avanzado con algunas preguntas. Otra manera de proteger tu propiedad intelectual es a través de los secretos industriales o empresariales. Normativa, la decisión 486, que tiene una parte vinculada a secretos industriales, y el decreto legislativo 1044, que es la ley de represión de la competencia desleal del año 2008. ¿Qué son los secretos industriales? Bueno, en el marco del proceso productivo, como ya he dicho, o de comercialización, es más probable que se desarrollen fórmulas, mecanismos, listas de clientes, proveedores, y que la empresa tome la decisión de mantenerla en secreto. Entonces, el secreto, ¿qué hace? Le proporciona la ventaja competitiva, obviamente, además que terceros tengan el acceso a dicha información. Pero, claro, te corres el riesgo de que por ingeniería en reversa te la copien, ¿no? Pero lo interesante de los secretos industriales o empresariales es que permite superar el periodo de protección registral que ya hemos visto que dependiendo es 70 años, es 20 años, es 10 años, etcétera, etcétera. Y claro, y hay una ruptura del sistema de protección vía registro porque no se hace ni se protege por la vía de la autoridad de competencia, porque no hay declaración de la existencia, sino se hace, por ejemplo, a través de un notario, ¿no? Entonces tú vas a un notario, él certifica que existe una fórmula secreta que está metida dentro de este sobre, sella el sobre, lo guarda en una caja fuerte y así la fórmula secreta está guardada para siempre y nadie la puede copiar, salvo que haga espionaje industrial. Entonces, como verán, la propiedad intelectual en todas estas variantes es importantísima para el desarrollo de nuestro país. El Perú tiene marcas, tiene denominaciones de origen que no ha sabido explotar suficientemente, tiene TGs, que es una maravilla que lamentablemente solamente tiene una, y después no nos quejemos, pero en fin, tenemos diseños industriales, tenemos derechos de autor, tenemos premios Nobel, etcétera, etcétera, y bueno, es muy importante para el Perú. Así que con esto doy por culminada mi presentación en las 2 horas asignadas y me pongo a sus órdenes para cualquier pregunta que quieran formular. Muchísimas gracias. ¿No hay preguntas? Adelante, Jesús Cuba. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola. Perdón, buenas tardes. Doctor, una pregunta. En el tema de la CTG, ¿por qué o a qué se debe el hecho de que todavía no hayamos inscrito la mayoría de platos tradicionales peruanos? Pregúntenle al Indecopi. Ok, doctor, gracias. Pero creo que es obligación de todos los aquí presentes y de este seminario o de este curso, bueno, pues que digan, investiguen y digan, oye, ¿qué pasó Indecopi? ¿Por qué no están registrando? Y ayudar, ¿no? A buscar en libros antiguos, están con una bebita ahí dando vueltas, buscar en libros antiguos, buscar en recetas antiguas y tratar de documentar cuál es la receta original y comenzar pues a que el Indecopi comience a adoptar cada vez más ETGs y comenzar a difundir eso. Es obligación de ustedes difundirlo. ¿Para qué? Por el bien de nuestra culinaria. Si quieren, más adelante podemos hacer una clase especial sobre ETGs y ahí comenzar a trabajar cómo diseñar una estrategia en esta dirección. Ahí podemos invitar al doctor Hugo Gómez, que es el presidente del Tribunal de Justicia, quien les habla humildemente, y a Ray Meloni y a Hugo Gagliuffi, que fueron los impulsores dentro del Indecopi. ¿Vale? Bueno, si no veo más preguntas, me despido. Acá ya son las 10 de la noche y ya tengo 2 horas hablando. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchas gracias y nos estamos viendo. Muchísimas gracias, doctor, por la excelente disertación que nos ha brindado. Gracias por darnos la oportunidad de poder escucharlo y aprender de usted.
Gracias también por haber respondido cada Poquito. una de las preguntas de los participantes. Esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un gusto, un honor contar con usted, doctor. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Muy amable, muchos éxitos y será hasta otra ocasión. Hasta Gracias, luego. doctor. Chao, chao.